tanto fue la experiencia tan extraordinaria que no sé si me haces ahí recordar si fue 1 o 2 días después que suben al sitio para ver si lo que había vivido era real. Y entonces suben, llevan cámara y se dan cuenta que había quedado la rueda de la nave plasmada en el zacate quemado, ¿verdad? Que es lo general que dice, es que el zacate estaba quemado por la radiación. Bueno, porque obviamente el zacate, al tener un objeto sobre y hay lluvia, entonces se cubre el calor y se quema, obviamente. Entonces, le toman la foto y hasta extienden, bueno, eso lo hemos publicado también en varios lugares, donde esa fotografía ellos están ahí impresionados y con un pequeño bastón o tronco miden más o menos el diámetro de esas huellas de esa nave. Imaginad que podéis tener un grave problema de salud y al no ver solución os pongáis en manos de Dios esperando un milagro. En el programa de hoy seguiremos con la entrevista que le hicimos a Cindy y Alex, que nos seguirán narrando la increíble experiencia de contacto extraterrestre. También nos contarán cómo Alejandro tuvo un grave problema de salud y milagrosamente llegó a sanarse gracias a la intervención de seres de las estrellas. Hola y bienvenidos a Confesiones Extraterrestres. Imagínate que para terminar esta experiencia ellos estaban en círculo y nos piden entonces que formemos parte de este círculo. Y entonces me llama la atención porque lo que piden es que nos estrechemos como en un abrazo, todos interrelacionados como en un abrazo. En círculo, como que yo abrazo a Cindy así, ¿no? Sí. Y todos estábamos abrazados en aquel momento y nos dice... el guía se llamaba Inidya Sumaria. Nos dice Inidya, por favor cierren sus ojos y vamos a elevar un agradecimiento profundo al creador de este universo. Esto que estamos viviendo es una fiesta y ustedes son partícipes de ella. Esta fiesta estamos invitando a todas aquellas personas que la quieran vivir, pero lamentablemente los seres humanos le rehúsan categóricamente. Su mente y sus convicciones están tan herméticamente cerradas que no permiten el que esta convivencia aflore. Así que habrá un entendimiento, un tiempo y un lugar para que esto suceda de a poco. En este momento fue como si la parte interna, para mí fue la oración más bella que se pudo haber sentido, porque ellos precisamente daban un agradecimiento por estar allí en este lugar, porque habían cumplido su misión en este momento y agradecían, vamos a ver, al Creador, al Profundo, totalmente el tener y haber cumplido esta misión en este lugar y ya se retiraban a su sitio de origen. Entonces, cuando esto terminó, vea, yo estaba llorando realmente y mi compañero también. En aquel momento terminó, nos dimos un abrazo, pero entre todos fraternal, de un montón de seres pequeñitos, una maravilla, y nos dijeron, bueno, retírense un poco, porque cuando nuestra nave vaya a despegar, va a emitir una radiación que les puede afectar, entonces aléjense prudentemente. Y nosotros estábamos allí, esto está lindísimo, y me dice mi compañero, Alejandro, a esta hora, ¿cómo nos vamos a ir para Barba, a este lugar donde estábamos, este pueblito nuevamente? Ellos se van y nosotros ¿qué? Y entonces ellos ingresaron a la nave se cerró, empezó una luminiscencia increíble y de hecho tenemos una de estas naves, creo que es idéntica, una fotografía, un video que captamos de cómo es la luminiscencia de esta nave, ahí te la podemos compartir luego para que la puedas reproducir, pero es exactamente lo mismo, o sea, prácticamente es
es como un carbón encendido prácticamente. Entonces empieza a elevarse y pasa sobre los árboles y se pierde, y lo que vemos es iluminada la montaña, nada más, es una zona boscosa, una zona de parque nacional. De repente miramos las esferas nuevamente donde vienen y el guía nos levanta la mano diciendo que vamos a tener un retorno a casa, nuevamente a la experiencia. Ok, las esferas llegan, bajan y prácticamente nos cubren. Nuevamente empezamos el retorno hacia el lugar. Vemos inclusive de noche el lugar donde estábamos, es una zona por donde hay unas lagunas. Entonces, referentemente dijimos, ya sabemos dónde estamos, en qué lugar estamos, puesto que este lugar lo conocíamos. Las esferas pasan, nuevamente nos llevan rápidamente, vemos los vehículos, vemos las iglesias, vemos todo esto, hasta llegar a la casa donde estábamos. Ahora, yo le digo a Alejandro, pero ¿cómo ingresaron a la, o sea, cómo entender de ingresar a esa burbuja? Yo no sé si lo recuerda, o de alguna forma ya se veía ahí. No, eso era, o sea, usted veía la burbuja donde venía y de repente veía que esto estaba alrededor suyo. Era como si fuera inmaterial y de un pronto a otro, era algo material que usted podía tocar. Y se elevaba y usted iba ahí, ¿no? Era una cosa increíble, como le digo, era más probable que esto fuera un sueño a que fuera real. Y de un pronto a otro llegamos nosotros a la casa donde estábamos reunidos, e inclusive veo en la casa y otra vez el blog sobre este lugar en el techo, y descendemos y otra vez estamos sentados y siento ese impas y abro los ojos lentamente, tomo aire y digo, casi digo el nombre de mi compañero, digo, ¿qué fue lo que vivimos? Y él también exaltado me dice, ¿qué es esto, Alejandro? ¿Qué es esto? ¿Habrá sido un sueño? Y nos ponemos a ver la ropa embarrialada, las tenis empapadas de agua, donde él se resbaló, todo el pantalón estaba sucio. Y resulta que nos levantamos de este lugar, tocamos la puerta para ingresar. Viene Germán y con una sonrisa y viéndonos nos dice, ¿cómo le fue? O sea, fue increíble. Pero no ha contado ese detalle. El detalle, mientras él vivía todo eso con el compañero, el papá lo andaba buscando, ¿verdad? O sea, porque dónde era que se estaba reuniendo, qué era lo que estaba haciendo y por qué no había llegado a la casa. Y entonces, como las amistades también eran, digamos, los del grupo mayor eran amistades del papá, pues él se fue para donde esta persona. Entonces, le dice, voy a buscar a Alejandro. Entonces, como ya ellos sabían que estaban en el patio, le dicen, no, ya es que están en el patio, ¿verdad? Entonces él se fue, se asomó al patio y no los vio. Y me dice, ustedes me están tomando el pelo, ¿para dónde se fueron? ¿Verdad? O ya se fueron, ¿o qué? Porque yo no voy a perder el tiempo. Entonces, no le podían decir qué era lo que estaba pasando. Entonces, él se retira a buscarlos al centro del pueblo, al parque, etcétera. Pero lo curioso es que como el papá fue al patio y no los vio, entonces no estaban allá. Entonces, ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo fue eso? Digamos, eso fue más o menos, para nosotros pudo haber sido que como unos 45 minutos, y precisamente fue el tiempo en que mi padre estuvo allí 20 minutos, nada más. Puesto que él llegó y dice una cosa, Alejandro está por aquí, dice, sí, vino por aquí, ¿y dónde está? Ah, está en el patio, andaban por ahí creo. Y él fue al patio y cuando dice, no, es que no están allí. Entonces se sorprendieron y entonces Germán, que era el que sabía que era lo que estaba pasando, le dice, no, es que ellos se fueron tal vez a comprar algo ahí, andaban allá atrás de unas muchachas y unas cosas y unos amigos, deben andar por allá afuera. No, pero acuérdense que siempre al final de la reunión se hacía un café. Entonces se mandaba a traer a la panadería el pan y entonces mil cosas con tal de que ellos habían salido o no habían salido, pero que él sí se asoma y no los ve. Entonces, ahí hay un punto muy importante, porque entonces no estaban meditando, no era astral, fue físico. Fue físico. Y como esa experiencia no le encuentro un nombre, ¿verdad? Porque todavía en una experiencia de sueño, se dice, tuve un sueño, pero no fue un sueño. O sea, que viví una realidad en un sueño de forma astral. O esta realidad alterna que vive Alejandro en otra experiencia, pero a esta no le he encontrado cómo darle ese nombre tan específico. Ahora, él me ha contado esa historia toda su vida,
Y yo siempre lo veía como un cuento, ¿verdad? Hasta que cuando usted empieza a ver cosas que coinciden en las narrativas de estos eventos, entonces usted dice, sí, es real. Pero ¿cuántas veces el miedo nos frustra al no tenerlo? Entonces, hay explicaciones que no se pueden dar. Para la mente es más fácil decir, estaban meditando y vivieron esta experiencia como una visualización y nada más, porque es mucho más fácil y más creíble que decir fue real. Entonces, a veces contarlo es un riesgo, porque la gente te va a decir, no, la verdad es que eso es como para que ustedes hagan una serie de historias y las vendan extraordinarias, como se ha venido trabajando. Muchas personas que sí manipulan los relatos a decir nuestra realidad. Entonces uno dice, bueno, pruebas muchas pruebas, están las fotos, tenemos acá, por ejemplo, ves acá donde se relataban, es un super folder acá de todas las informaciones, de todos de lo que pasaban en esos eventos, se registraban la hora, el relato está registrado y se hacía máquina, porque en ese entonces no había computadoras, entonces a veces uno dice, bueno, ¿qué es real y qué es irreal? Yo soy de la primera que lo critico, porque yo no creía en el evento, del fenómeno como tal, hasta que empiezas a vivir esa experiencia. Y es que hay algo acá lindísimo, digamos, ok, cuando yo regreso a mi casa, ya en la noche, mi papá me dice el otro día, mira, lo fui a buscar y no estaba. Y yo, no, es que andábamos comprando pan y otras cosas, viendo a unos amigos allá. Ah, bueno, yo pensé que quién sabe qué andaban haciendo, pero ve qué interesante, cómo se da esta situación, y como te digo, yo en esa época no conocía a Cindy. Entonces, ya todo esto venía en un proceso, estas experiencias eran mágicas, increíbles, se daban, y de aquí te puedo contar cualquier cantidad, pero estas tal vez son las más puntuales. Ahora, cuando yo conozco a Cindy... no, pero no se brinquen los pasos. Tanto fue la experiencia tan extraordinaria que no sé si me haces ahí recordar si fue 1 o 2 días después que suben al sitio para ver si lo que había vivido era real. Y entonces suben, llevan cámara y se dan cuenta que había quedado la rueda de la nave plasmada en el zacate quemado, ¿verdad? Que es lo general que dice, es que el zacate estaba quemado por la radiación. Bueno, porque obviamente el zacate, al tener un objeto sobre y hay lluvia, entonces se cubre el calor y se quema, obviamente. Entonces, le toman la foto y hasta extienden, bueno, eso lo hemos publicado también en varios lugares, donde esa fotografía, ellos están ahí impresionados y con un pequeño bastón o tronco miden más o menos el diámetro de esas huellas de esa nave. Sí, exactamente, Dios, como lo dice Cindy, es importantísimo, es que hay tanto por contar que pues uno lo va viendo. Pero claro, de esta experiencia yo le decía a mi amigo, ¿será que esto, se acuerda, era por los lagos? Y eso fue miércoles, teníamos nosotros exámenes al otro día, él estudiaba medicina, o sea, yo estudiaba arquitectura, entonces teníamos exámenes normales, y el día sábado nos vamos para la montaña a investigar el lugar, y claro, nos topamos con que los lugareños, las personas que trabajan en esta zona, tienen sus vacas, sus lecherías, nos indican que hace varios días atrás un objeto muy luminoso se vio por el lugar. Y que entonces ellos asustados no sabían a quién llamar, pero que estuvo por el lado interno, por donde estaban las lagunas, que era por donde nosotros conocíamos. Nos fuimos para allá, identificamos el lugar y efectivamente donde nosotros vimos que estuvimos ahí, estaban las huellas de aterrizaje de esta nave. Wow. Y lo más interesante, donde tomamos fotos y todo esto, es que el zacate donde esta nave dejó sus huellas empezó a crecer de forma diferente, y todavía hasta el día de hoy, ha pasado casi 20 y tantos años, el zacate crece de forma diferente en este sector. Sí, has modificado el campo magnético, energético ahí de la zona. Qué curioso, como los círculos de las cosechas. Exactamente, entonces todo ese material ahí te lo compartimos luego para que lo podamos adjuntar acá. Y otro tema es que de ahí se pueden sacar muchísimos, un montón de programas, porque los testigos también cuentan y relatan ver
este tipo ellos le dicen como que va un avión o un helicóptero luminoso pero no, en realidad son naves, o sea, la gente le dice naves, y entonces ya uno con el tiempo va y los visita, y entonces los que nos relatan son los hijos de los que vieron esas experiencias. Muchos de ellos están ahí y nos cuentan que ellos también han vivido sus experiencias y son fantásticas. Entonces, ¿qué tiene esa montaña tan importante? ¿Por qué tan al fondo? Bueno, Costa Rica en sí tiene una serie de parques nacionales muy estables todavía a nivel de árboles, de bosque, primario y secundario, lo que permite que de alguna manera permita una manifestación diferente a que lo puedan hacer en la ciudad. Y luego, el hecho de que Costa Rica no tiene ejército es algo importantísimo porque no hay elementos militares vigilando, rastreando todo el país constantemente, sino que nosotros hemos hablado aquí con gran cantidad de pilotos y ellos dicen haber visto cualquier cantidad de objetos acompañándoles las trazas de radar con personas especializadas haciendo ver que, bueno, que esto es del día a día aquí en Costa Rica. Entonces, bueno, imagínense que esto pasó antes de conocer a Cindy. Y claro, en aquella época yo decía, bueno, el día que yo tenga una pareja, ¿cómo le voy a hacer para contarle esto, ¿no? Y resulta que, pues, cuando yo empiezo a conocer a Cindy, yo era profesor universitario en aquel momento, ¿no? Cindy estaba estudiando arquitectura, no nos conocíamos de momento, pasaron situaciones ahí muy especiales para conocernos, pero ella no estaba exactamente enterada en el tema. Lo interesante es que en el tiempo que yo conozco a Cindy, ya nosotros en el grupo nos dicen que la experiencia se va a terminar, al menos con el grupo mayor. Bueno, y hay que recordar, digamos, que uno lo va entendiendo hasta el futuro, que conforme va pasando el tiempo uno puede sacar conclusiones en el presente. Muchos de los mensajes, tanto antiguos, recibidos como los últimos más recientes, que uno puede decir, bueno, ¿dónde vendrán? La conciencia, es extraterrestre. Al final, dentro de los mensajes se habla que hay un pulso importante en el planeta, hay una vibración y nosotros como seres humanos conectamos con esta información y de acuerdo a nuestras creencias, nuestra cultura, vamos tomando esa información para generar un crecimiento, así como el rocío cae, ¿verdad? Y hace que esa semilla empiece a plasmarse en una realidad de poder nacer y lograrse a sí misma. Entonces, ¿tiene que ver mucho con la parte conciencial? Sí. ¿Con el despertar de conciencia? Sí. Porque aunque vivimos realidades y estas experiencias son reales, para los que son reales y lo han vivido y tienen pruebas y hay testigos, entonces quiere decir que vivimos estas experiencias para recordar quiénes somos. Y bueno, en ese tema estamos actualmente porque no es solo recopilar información, no es solo investigar, sino es darnos cuenta que hay algo más que nos llama a entender cómo es nuestro futuro como seres humanos, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, y pues que proyectamos esa realidad en ese entendimiento de cómo el alma va creciendo. Entonces, muchas personas quizás no lo liguen, pero bueno, eso dependerá del crecimiento de esas experiencias. Después de que yo conozco a Alejandro, viene el proceso de Cial, donde empezamos a ver estas naves, empezamos a fotografiarlas, entonces como desde un sueño se proyectaba estas realidades también, donde a mí en un sueño me dice que íbamos a vivir una experiencia de reafirmación. Y así pues, vamos nosotros narrando una serie de historias que al final lo vamos entendiendo conforme pasa el tiempo. Y que inclusive hay una cosa buenísima, Julio, que bueno, nosotros vivimos estas experiencias con este grupo mayor, este grupo, digamos, viejo. Sin embargo, nos dicen que ya el grupo viejo se va a cerrar, se terminó este grupo y que va a empezar una nueva faceta. Que esta nueva faceta va a empezar en otro lugar, ya no en las montañas del volcán Barba, donde estábamos teniendo esas vivencias, sino que se iba a asignar un nuevo lugar desde el 2018. Ok, entonces ya yo estaba casado con Cindy, nos había empezado a pasar experiencias de orden paranormal
con lo que se conoce como orbs, ¿verdad? Que son esferitas mucho más chiquitas, las veíamos mucho, las grabábamos, les hablábamos, había una interacción, como que hay una apertura de algo, de una especie de sentido, y empiezas a ver cosas. ¿Se pierde o no se pierde? No, yo pienso que uno lo tiene, pero hay momentos en que usted no se quiere activar para percibirlo, y hay que recordarlo, saber cómo se maneja, porque a veces nos enfriamos en muchas situaciones que tienen que ver sensorialmente y de percepción. O sea, es un instinto que tenemos, pero que lo hemos guardado y no lo activamos. Entonces, cuando esto se activa de una forma que usted quiere saber más, pues se manifiesta. Hay una manifestación X ahí para algo con un bien común. Entonces, para muchos son almas, para muchas cosas es energía, pero no importa qué es lo que usted determine, es el ser observador de por qué se está dando y para qué se está dando. Empiezo yo a ver las primeras, pues estas navecitas en un sector de San Pablo de Heredia, donde estábamos con el tío Alejandro conversando en el patio, y me dice Alejandro, vuelvan a ver para arriba, y ahí iban dos lentejas gris, pero al mismo tiempo brillante, donde iban y se desplazaban, y yo decía, de día, que iban a ser como 1:30 de la tarde, y yo decía, por Dios, esto es real, no puede ser que yo me lo imaginaba. Yo todo lo que él me contaba lo veía tan bonito como una historia, pero cuando usted ve cosas que su mente no le hace, pues la mente se queda bloqueada y dice, ¿qué fue lo que vio? ¿Verdad? Porque no tenemos todavía esa apertura. Y entonces ahí me quedo más grabada y dije, sí, es real. No hay otra cosa que sí es real hasta que yo lo lograra ver así como Santo Tomás, ¿verdad? Que sí, hasta que a mí me pase, yo lo entiendo. Entonces, así me pasó. Y se reactiva algo que empezamos a ver cosas. Empezamos a ver esferas un poco más grandes donde iban caminando volando, ¿verdad? Desplazándose. Y habían dos personas caminando más adelante que nosotros y las señoras señalaban hacia arriba. O sea, ellos las estaban viendo, pero no logramos alcanzarlas. Entonces, ¿cómo la percepción se amplía? Empezamos a ver cosas extraordinarias. Y bueno, ya antes del 2017, dejamos de reunirnos en este lugar de Barba. Y a Alejandro le sucede una experiencia extraordinaria, porque ya ahí estamos hablando de otros términos, ya no es el objeto, ya no es un sueño, ya que se vive un mensaje específico para cambiar de lugar que íbamos a vivir estas experiencias. Sí, eso fue fuertísimo, porque se nos había dicho que ya no íbamos a tener más experiencias en esta zona. Entonces nos sentíamos como chiquitos sin mamá, la pura verdad, ¿no? Estábamos no sabíamos qué iba a pasar y todo esto. En nuestro grupo en un momento se pidió que teníamos que transmitir esto al público, teníamos que abrir esta experiencia que se había dado con un grupo de personas, compartirla abiertamente. Y bueno, en aquel momento creo que fue una especie de parteaguas, porque una cosa es vivir estas experiencias y otra cosa es salir a contarlas. O sea, es difícil. Pero hay que hacerlo de la forma cotidiana. O sea, vamos a ver, somos papás, trabajamos, venimos, hacemos actividades, que la tarea del niño. En ese tiempo el menor estaba en el kinder. Entonces, vamos a ver, uno vive la vida cotidiana normalmente, que a veces se reunían, que a veces no se reunían, que a veces no se podía, que a veces estaban trabajando, o sea, todo eso sucedió con el paso del tiempo. Entonces, a veces el grupo empieza a enfriarse, no pueden, porque no hay compromiso, o también los del grupo viejo empezaron a cerrar puertas. Es decir, yo no más paso más de esta experiencia, muy bonito y todo, pero ya yo tengo mis creencias, mis formas de pensar y yo sigo mi camino. Y aquello que vivimos fue como un lindo recuerdo y se queda. Más el grupo nuevo, que es lo que decimos, que es el grupo de los muchachos que venían desde ahí, ¿verdad? Y más hubo otro miembro del antiguo, se siguieron reuniendo. Y entonces ahí yo empiezo a conocer un poco más cómo era la funcionalidad de la meditación y para qué. Pero recordemos que yo empiezo en el área de la meditación con un grupo de frailes, cosa que me extrañó porque la iglesia, digamos, católica en sí, no recordaba yo que manejara esto a nivel de catecismo, y eso que yo me gusta y he practicado también ese conocimiento, pero este grupo que se hizo en un momento determinado de mi juventud me enseñó a meditar. Entonces para mí no era nada extraño cuando empiezo a ir a los grupos y me hablan, bueno, vamos a relajarnos, vamos a hacer meditación. Yo ya conocía el ABC y había vivido ciertas experiencias entonces era como, wow, ya estamos hablando del mismo tema. Entonces,
te permite sentirte en un estado que puedas llamarle al universo, ¿qué más hay? O sea, ¿qué más tenemos por ahí? Y el universo empieza, como una forma poética de decirlo, a plasmar esa realidad. Y empiezas a sentir que hay algo más diferente en la vida, que no es solamente el 3D que vemos todos los días de salir al trabajo y regresar, sino que el que tiene un corazón abierto y es humilde puede entender muchas experiencias que le van a permitir a la conciencia poder proyectar esa realidad. Y es todo un tema precioso. Cuando Alejandro me dice, bueno, casi que el grupo no se está reuniendo por miles de motivos, porque eso pasaba, y ya no podemos ir a Barba porque pasaban acontecimientos muy específicos que nos negaban ir ahí, y ya eso lo vamos a dejar en otro relato porque es muy largo y me pasó estando embarazada. Entonces vimos que el lugar ya no era el idóneo para poder vivir esas experiencias, de ir a meditar, ir a agradecer, que también tiene que ver con un contacto con la naturaleza muy importante, que eso lo veníamos desarrollando en el proyecto de investigación de Hábitat Neomadi, que después vamos a ampliarlo más adelante. Entonces, teniendo en cuenta que ya no nos estamos reuniendo en el sitio, que el grupo ya pues había manejado como, no por distanciamiento, por muchas situaciones. Y eso fue antes de pandemia. Entonces, Alejandro me dice, bueno, cuando podamos nos reunimos por lo menos una vez al mes para no perder la continuidad en el grupo. Y así lo fuimos trabajando. Se daba, bueno, voy a iniciar ahí el relato, Alejandro lo continúa. Se da una situación que nosotros trabajamos en arquitectura y construcción. Alejandro venía de uno de los proyectos. Venía en un pick-up muy despacito cuando nota que alguien le viene siguiendo. Entonces se le pareció como muy extraño porque en Costa Rica a veces de ahí se puede dar la oportunidad que alguien te quiera hacer un poco que se conoce como un bajonazo o te quiera saltar o de circunstancias. Cuando un vehículo viene muy seguido detrás de ti, ya era como desconfianza. Entonces él trata de ingresar por otra ruta y el vehículo venía atrás de él. Entonces le pareció como muy sospechoso. Él me llama y me dice, es que hay un vehículo que me está siguiendo. Digo yo, seguramente fui yo la que le pagué para que te siguieran, ¿verdad? No. Todo bien, le digo yo, no fui yo. Entonces, Ale me dice, bueno, voy para la casa, porque es la forma de que quede grabado si se diera alguna situación. Sí, esto, digamos, para mí fue muy impactante porque veo un carro que me está siguiendo y percibo que me está siguiendo. Entonces yo lo que hago es que me desvío por diferentes lugares donde solo yo conozco. Estoy cerca de mi casa y yo conozco estas calles. Entonces, como si fuese un laberinto, me escondo en una calle y cuando veo el vehículo viene, sale y me está siguiendo. Yo, pues, ¿cómo hace? Era un carro Isuzu Trooper como del 98, un poco lento, y el pick-up que yo tenía era un poco más rápido. Entonces arranco nuevamente y me voy a otro sitio del laberinto. Cuando veo que el auto viene otra vez atrás mío, yo no entendía cómo hacía, si yo lo dejaba perdido, cómo me estaba siguiendo. Entonces ya no me dio temor de que me fueran a asaltar, porque ya sentía que algo paranormal estaba allí. ¿Cómo este vehículo podía llegar donde yo estaba? Entonces yo llamé a Cindy ya con cierto miedo y me dice, vea, no sé si me van a asaltar o qué está pasando, pero voy a dejar el carro enfrente. Y aquí hay algo extraño, le dije a ella. Entonces parqueo el carro, enfrente de la casa hay un par de cámaras y veo donde efectivamente viene el vehículo subiendo lentamente. Pero venía así como el carrito de Cars, así como con una paciencia, pero es muy extraño, ¿verdad? Y es una doble vía, entonces tenían carros para un lado y carros para el otro, y él se posiciona exactamente a la par mía, contravía totalmente. Los carros no pudieron pasar, quedó él haciendo un atasco ahí en la calle, y entonces cuando él queda a la par mía, yo lo vuelvo a ver, lo encaro, y yo digo, bueno, aquí lo que tengo son unas herramientas, cualquier cosa, algo le tiro o algo así, por si se pone violento esto, ¿no? Y cuando le vuelvo a ver al carro, él tiene el vidrio bajo, pero está con la mirada fija hacia el frente. No parpadea, no hace nada, totalmente como si estuviera hipnotizado. Él está agarrado en el volante, ¿verdad?
como si estuviese viendo algo hacia el frente y así quietecito. Y entonces Alejandro lo vuelve a ver y él le dice con una voz fuerte, arriba, así casi que gritado, arriba, y 3 veces. Y la última, arriba, con el volante así. Y atrás venía un vecino que ¿verdad? Que porque estaba pasando el tránsito, que era lo que estaba pasando. Y Alejandro pues se asustó todo, el carro arranca y sí. Él lo que enfatizó, cuando yo lo volví a ver, y le dije, es que usted me está confundiendo. Y él con la mirada puesta, fija, para mí escalofriante, era como ver un autómata que estaba mirando hacia el frente, y me dice, arriba, arriba, arriba. Y yo decía, ¿pero arriba qué? ¿Arriba qué? Ya no me contestaba. Entendimos que algo estaba pasando, algo no estaba dentro de la normalidad real que uno puede vivir. Alejandro estaba pálido. Yo llamo al amigo de él que era el médico, que ha tenido todas esas experiencias, y le digo, mire, está pasando esto, voy para allá. No, él vivía en otra ciudad o vive en otra ciudad, entonces sí, tomarse el tiempo de venirse de la ciudad para donde nos tranquilo, a mí está bien, solamente que estudió esto, nos indican que arriba y no sabemos absolutamente para nada qué fue lo que pasó. Llamamos a los chicos, en ese tiempo pues teníamos otras edades, entonces una de ellas me dice, mami, pero es que esto es para hacer una película, dice, de terror, dice, porque ¿quién va a ir con la mirada fija, hablándote y persiguiéndote por las calles? O sea, ¿qué fue eso, verdad? Bueno, y fue aquello un espectáculo, porque como yo le decía a Alejandro, ¿pero qué fue? Bueno, ya pasa al siguiente día, yo analicemos con profundidad algo pasó aquí, qué significa el vino, tracemos una línea como buenos arquitectos, ¿verdad? Hagamos un estudio, un mapeo, si este es el punto, el carro estaba ahí y él se dirige la mirada hacia arriba, hagamos una línea imaginaria, extendamos el punto A y B, a ver hasta dónde llegamos, y nos dio exactamente en lo que nosotros le llamamos la Z, que es el Cerro Surquí, que pertenece al Braulio Carrillo, ¿verdad? Es una extensión del Barba, pero en el hagamos una nota ahí. Este día cuando salimos a hacer la investigación de campo, ¿no? Que era el famoso Riva, ya salimos, amaneció, salimos y exactamente en el cielo había una nube en forma de Z. Y yo, ¿qué es esto? Una nube en forma de Z. Bueno, qué cosa más curiosa. Nos ubicamos frente a la casa, vemos hacia arriba y lo que hay es una colina con una explanada con una forma de Z. Que es un camino que es una forma de Z invertida. Por eso muchas veces tomamos la foto y entonces veo yo la nube en Z y veo la Z y le digo así, qué raro, Z y una Z, ¿qué será esto, no? Bueno, entonces dijimos, bueno, dice Cindy, tenemos que llegar a aquella montaña, no sabemos ni cómo llegar. Bueno, el asunto es que ese día teníamos que dejar al chiquitín en la escuela, fuimos, lo dejamos y regresamos. En eso veo que Cindy la veo un poco misteriosa porque cierra los ojos y me dice, ella me dice, gordito, me dice, gordito, ocupo que se desvíes en esta calle, pero yo la vi que estaba con los ojos cerrados, o sea, sentí que algo estaba recibiendo. Es que yo le llamo, vamos a ver, en todo este tema hay que abrirse así como es, no podemos inventarnos. Cuando a mí se me da la sensación de que hay que ir afuera porque algo va a pasar, o hay que ir a tomar un video, es como una percepción, es un instinto, ¿sabes? Algo va a pasar en unos segundos, y eso pasa, ahí me pasó algo igual. Lo que pasa es que yo no me acuerdo bien el acontecimiento, sí sé que yo iba viendo el camino, como si yo lo estuviera aquí, y yo le decía, vea, vamos a ir a dejar al chico a su colegio y de ahí vamos a ir a buscar ese lugar que nos están señalando, ahí es importante, que no dé miedo o lo que sea, vamos. Entonces, empezamos a subir las calles conocidas, pero ya después hay una parte donde se ingresa una calle que dan a la montaña, pero son varias. Entonces me dice Alejandro que yo le estaba diciendo que eso casi solamente yo visualizo ese lugar. Es que imagínate, juro, ella con los ojos cerrados diciéndome, esta a la izquierda, ahora a la derecha. Y yo cruzo y yo la vuelvo a ver a ella y me dice, ahora a la derecha. ¿Qué está pasando? Es el camino, siga directo, es por aquí.
no es que aquí, no, ya aquí son casas de montaña, son casas muy arriba, muy privadas, ¿a dónde nos vamos a ir a meter? Nos van a sacar, ¿verdad? Yo no, siga, continúe. Y llegamos al final del camino, vemos las montañas arriba, ya a nivel de bosque, y una pequeña casa de madera donde sale un señor, ¿verdad? Que está cuidando esa zona. Entonces nosotros ni sabíamos qué decirle, ¿verdad? Que estábamos haciendo ahí, sino que entonces Alejandro sale y le dice, disculpe, es que andamos buscando un lugar, nosotros venimos, estamos como una línea y queríamos saber qué tipo de montaña es la que estamos, o cómo podemos llegar a ese sitio. ¿Cómo llegamos a esta seta? Es que desde abajo vemos en la montaña que hay una seta, pero no sabemos cómo llegar entre tantos caminos que hay aquí perdidos, cómo llegar a este lugar. Y el Señor se pone a reír y me dice, bueno, pues esta es la entrada a este lugar. Imagínate. Entonces ya a mí me quedó claro que nos está hablando de otra forma, que utilizan otras personas, probablemente porque eso fue lo que nos pasó. Hay algo que nos hablan, nos da señales en esta realidad para seguir viviendo estas experiencias. ¿Por qué? No tengo la mayor idea, pero sí percibo que es como no tomarlo como eso de que nos están vigilando, sino que es más bien qué juego estamos jugando. Cuando yo me estoy dando cuenta de que puedo entender que esas experiencias las podemos transformar, entonces surge otra realidad totalmente diferente, que podemos cambiar nuestra vida. Entonces, son una serie de historias, después de ahí viene poderlo compartir en Cero Observación en Costa Rica, que ahí nos pueden encontrar en las redes sociales, fotos, fotografías, pero se vuelve mucho más lindo y más interesante cuando vamos concretando que todo está enlazado, porque es a partir de ahí que empezamos a tener otra vez sueños y confirmaciones que nos llevan a este sitio nuevo, donde empezamos a grabar. Y están cerca de volcanes, tenemos la vista de los volcanes, al Valle Central, empezamos a ver objetos luminosos que siguen ahí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué quieren que nosotros compartamos? Y entonces es a partir de ahí que nos ha llevado a este lindo camino, que hemos ido hasta España, te hemos conocido, hemos hablado de todo, hasta de lo ancestral y la importancia de sus mensajes. Entonces, sueños, o sea, es todo un tema muy rico. Claro, ¿no? Entonces, imagina que así es como empieza este proceso. O sea, es un proceso en el cual no hay certezas, solo el corazón nos habla. Y cuando vamos transitando este camino que el corazón nos dice, esto se va convirtiendo en certezas, ¿no? Y no solo a mí y a Alejandro, ¿verdad? Igual llevamos al grupo al sitio, ¿verdad? Nos llevamos a otras personas a conocer esta experiencia. Luego se dio la oportunidad de una pareja tan especial, pero es que nosotros nos escribe muchísima gente, entonces a veces no podemos atenderlos a todos, pero hay una pareja específica que nos contacta y dice, vivimos una experiencia así, vamos en un vehículo, vimos como una especie de esferas, objetos donde se iban desplazando y no tenemos idea qué es, o sea, son ovnis, ¿no? ¿Qué será esto? Entonces ellos indagan un poco más en el tema y les invitamos a seguir lo esencial. Y se da que nos empezamos a formar un bonito grupo que se llama OVNIS Costa Rica, que esto se da después, inicios de la pandemia, ya que no nos podíamos reunir con el grupo anterior, empezamos a reunirnos con gente que le pasaban experiencias, para que contaran qué habían visto y por qué les gustaba el tema. Entonces, de ahí empezamos a hacer tertulias, en las que Alejandro y yo participábamos y escuchábamos también los testigos. Esta pareja se acerca a este grupo y cuenta su experiencia, pero se da que nos empezamos a generar una bonita amistad. Con el tiempo, Alejandro tiene un sueño como uno de ellos, y se da que le dice, vea, hoy tenemos que subir el cerro. Dígale a su esposa que hoy vamos. Y le dice, vea, Alejandro, yo estoy haciendo ahorita la maleta porque me voy para Chile a trabajar. Dice, ¿cómo voy a subir ahorita con ustedes? Pero para allá vamos. Se vienen de la ciudad donde ellos están a la ciudad nuestra, vamos y subimos la montaña y yo empiezo a señalar a Alejandro que ahí arriba, ¿verdad? Que hay algo, pero yo no lo veo, porque a veces se da, no todas las experiencias en las que subimos logramos ver algo, pero sí lo presentimos y a veces sí queda grabado.
Entonces yo le decía a Alejandro y salgo yo con un super gorro ahí y arriba. Y en eso me acordé de uno de los grupos, un miembro de los grupos anteriores que está súper conectado con el tema. Y yo me acordé, entonces yo le dije, ay, Manuel, aquí, ¿verdad? Como nos reuníamos antes. Y estaba esta pareja también, entonces hicimos una oración de agradecimiento. Y para ellos la experiencia fue tan bonita y tan extraordinaria que en el video, cuando yo estoy haciendo así, ellos están a la par mía, pues pasa un objeto por detrás y queda grabado. Sí, no es que pase, es que está acompañándonos allí, ahí está grabado. Entonces, para ellos fue todo un cambio y algo lindísimo y para el grupo también. Entonces, claro, al otro día que pusimos el video, nos llamaban, vea, yo quiero ir a ver un platillo, ¿cuánto subimos? ¿No? Entonces, hacer ver que esto es diferente. Y vean, así porque es muy lindo y es muy extraordinario, yo sé que tal vez ahí mencionarlo. Cuando antes de ir a Contact, que nos invitan desde España, se viene un amigo nuestro, que es muy amigo de nosotros, le decimos el guía, porque fue el guía allá en España, una persona extraordinaria. Y él dice, les tengo que contar algo muy, muy hermoso que me ha pasado durante los viajes que yo he realizado. Bueno, le dice, pero ocupo ir a como a un lugar, entonces lo llevamos a este sitio, al Cerro Sutil. Él nos cuenta su experiencia y resulta que ese día estaba ya se iba a venir como un aguacero, ¿verdad? Estaba empezando a oscurecer y yo decía, bueno, no creo que estemos como mucho tiempo, pero vamos a escuchar la experiencia que nos quiere contar Julián, ¿verdad? Estaba súper entusiasmado. Yo, bueno, Julián, ya te vas para España, eso fue en agosto del año pasado, pero queremos que nos cuentes esa experiencia. Él nos cuenta la experiencia y yo ya veía que en cualquier momento se venía el aguacero. Entonces, Alejandro me decía, bueno, está oscureciendo, aquí es montañoso, lo mejor es que hagamos un agradecimiento, ¿verdad? Dependiendo de la creencia, no sabemos, confianza, nada más vamos a hacer un agradecimiento porque sí lo hacemos, para como armonizar un poquito. Y entonces nos tomamos de las manos y hicimos un agradecimiento. Y mientras todo se estaba poniendo oscuro, donde nosotros estábamos, se hizo un círculo hermoso así de las nubes y quedó todo iluminado en el centro como si estuviera el sol ahí, ¿verdad? Y de tal manera que no estaba lloviendo donde estábamos. Entonces yo le decía a Alejandro, es la experiencia que él nos estaba contando y se repite en esta montaña. Era una reafirmación. Precisamente él nos contó que estando en Capilla del Monte, allá por otra parte de Argentina, le tocó vivir una experiencia hermosísima, donde estando en un sitio donde llovía mucho, hicieron una oración y que el cielo se abrió totalmente, confirmando esto. Entonces, pues nosotros le escuchamos de corazón y dijimos que es una experiencia muy bonita, que la naturaleza se vuelve una extensión del sentimiento de nuestro corazón y que precisamente por eso hay que escuchar a la naturaleza, ver las señales que ella nos da, sus símbolos y demás. Y es muy rico porque entonces con todas estas historias que todos estamos relacionados y por eso vivimos estas experiencias, es darnos cuenta que dentro de los mensajes que recibíamos en meditación se decía del cielo a la tierra. El cielo va a ser toda esa vibración que está para nosotros, pero tenemos que bajarla a donde estamos y empezar a plasmar ese propósito. Entonces nosotros nos dimos la tarea de investigar la parte ancestral y dentro de esa parte ancestral rescatar los valores para crear espacios de convivencia, explicar a las personas cómo se tiene que vivir realmente enlazados en comunidad, que fue algo que fuimos perdiendo desde hace mucho tiempo porque de alguna manera nos desvinculamos con el ser interno y nos desvinculamos con el ser humano. Entonces, a partir de ahí nos damos cuenta que la parte ancestral es aquello que nos invita a volver a la naturaleza. Y digamos, nosotros al final, concretizando todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos compartido, nos hemos dado cuenta que esta realidad extraterrestre tiene facetas. Y por ejemplo, inicialmente el elemento que se aproxima a nosotros para descolocarnos de todo este aprendizaje que hemos llevado por nuestra sociedad es el tema hombre. Aparece una luz,
esto aparece un objeto, entonces este objeto hace que cuestionemos cuál es nuestro proceder, qué estamos haciendo acá. Luego viene la etapa del contacto, que es, me aproximé a un ser de las estrellas, o sea, aparentemente hay un plan que va más allá de la Tierra, hay un plan universal, evolutivo, caramba, qué interesante. Pero últimamente pasamos muy rápidamente de los ovnis a los, de los ovnis a los contactos. Pero tenemos que dar un paso más, que es, ¿qué plantean estos encuentros? Estos encuentros, ¿qué plantean para la humanidad? O sea, no nos vamos a quedar solo con las historias bonitas que tienen los contactados, sino, ok, ¿qué podemos extraer de esto? ¿Qué se plantea para la humanidad? Ya la humanidad necesita respuestas. Y en este caso, tanto Cindy como mi persona, hemos visto que la conexión que los hermanos mayores han hecho con los hermanos ancestrales, que ha sido un puente que nosotros ni nos imaginábamos, ha dado pie a la investigación precisamente de este nuevo proyecto Naomadi, que también podemos en algún otro momento profundizar realmente, porque creo que es el modelo en el que estamos trabajando. Prácticamente nuestra sociedad, el estilo de vida que tiene en este momento no lo podremos cambiar, pero podemos hacer un elemento nuevo, paralelo, germinar un tipo de vida diferente, con una conciencia diferente, como generar un barco paralelo en el cual las personas vayan pasando y vayan haciendo el cambio a la transición a un nuevo sistema de vida y precisamente integrarlo a la naturaleza con valores que no tienen que ver con creencias, sino con realidades naturales, ¿no? Para que nos puedan entender, es como imaginarse un reloj. El reloj va avanzando en tiempo, ¿verdad? En 12 procesos. Nosotros también vamos avanzando y tenemos que empezar a plasmar cómo queremos vivir de acuerdo a ese estado consciencial. Ya no nos podemos quedar con lo que pensábamos en el pasado. Tenemos que empezar a transformar esta realidad. Entonces, ser testigos de esta realidad ovni nos permite ver cómo vivimos, quiénes somos como seres humanos y cómo es nuestro futuro. Entonces, les invitamos a seguirnos en Cielo Observación OVNI Costa Rica. Este proyecto pues está apenas dando inicio. Vamos a iniciar talleres acá en Costa Rica, de esos espacios de convivencia, y que podríamos tratar también en otro programa, porque el nombre también está arraigado a uno de estos lugares maravillosos acá en Costa Rica. Claro que sí, lo vamos a hacer. Segurísimo, segurísimo. Una pregunta que estoy hablando de los ovnis y los contactados. Ahora mismo es como que hay un poco de confusión. ¿Qué podéis decir sobre eso? Sobre los contactados, los ovnis. Está un poco confuso. ¿Qué mensaje podéis decir con respecto a eso? Mira, estamos pasando, creo, a nivel de humanidad, una etapa nueva, totalmente nueva. Y es muy normal que las personas usualmente digan, mira, usted actualmente levanta una piedra y salen 10 contactados, canalizadores y demás. O sea, ¿qué está pasando? ¿Y por qué todos con historias tan diferentes? ¿No? ¿Será que es que hay unos que están bien y otros que están mal? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál será el camino correcto? Bien, lo que estamos teniendo es una apertura, una transición en la que el ser humano está teniendo ya por naturaleza una apertura a otros estados y estamos percibiendo realidades diferentes. Entonces, inevitablemente estamos teniendo comunicación, contacto con energías, con campos nuevos y las personas los están percibiendo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que todavía cada quien personaliza. O sea, esto es un pulso neutro, pero cada individuo polariza con su cultura, con su creencia, este pulso y transmite, o su mente decodifica de acuerdo a su personalidad este pulso de transformación y su capacidad de entendimiento. Por eso, entonces, no es una cuestión de criticar el que por qué aquel sí o aquel no, sino más bien es interesante ver cómo entre todas las gamas y todas las polaridades, todo lo que se está viendo, se está abriendo un abanico de posibilidades tan grande en el cual ya no hay que seguir a uno y a otro, sino discernir desde el corazón, desde internamente, poder hacer el llamado
de qué es lo que debo de seguir yo como individuo en mi proceso, ¿no? Y automáticamente empieza el proceso de revelación, porque se está dando la transición. Antes seguíamos a guías, ¿no? Estamos hablando que la humanidad ha seguido diferentes personajes históricamente. Ahora ya no tenemos que seguir personas, tenemos que compartir entre las personas. Hay un comunicado que dice, y nosotros vendremos a ustedes y ustedes vendrán a nosotros. O sea, es tan profundo porque yo podría interpretarlo que antes yo lo veía como los seres guías y nuestros hermanos vendrán en una nave y ya después nosotros iremos a ellos en una nave. No, si profundizamos un poquito más, es que vamos a ver, el ser humano vive una serie de experiencias tan maravillosas que una vez que las va comprendiendo con el paso de su entendimiento, va enlazando todo este rompecabezas mucho mejor y va comprendiendo el por qué y el para qué. Es entender que ellos vendrán a nosotros, es el mensaje de la vibración que se plasma, como diría Jung, el arquetipo se manifiesta, nuestra mente lo llama, el arquetipo se manifiesta y es donde logramos ver estos objetos, si lo queremos ver como objetos voladores no identificados o como seres de otros lugares que nos vienen a visitar a dar un mensaje, se plasman en ese arquetipo para recordarnos a nosotros nuestros propósitos y esa reconexión con ellos. O sea, que si somos uno, es una misma conciencia que nos está recordando el camino de pasar ese proceso evolutivo en pequeños pasos. Pero obviamente no lo vamos a ir entendiendo porque en un momento, porque es un proceso de cada ser a nivel individual. Entonces, lo que yo pueda comprender hoy, en el futuro, pues va a tener otro tipo de entendimiento, como las personas que están empezando a vivir una serie de experiencias, tienen que indagar precisamente de dónde viene ese origen, qué fue lo que yo intenté con mi pensamiento atraer, que mi alma necesitaba, o qué propósito tengo que recordar. El tema OVNI es solo uno de las formas en las que podemos recordar ese medio de ese despertar de conciencia, que ya la conciencia está en nosotros, pero la despertamos para vivir esta serie de experiencias continuas. Sí, en este caso, digamos, los elementos externos a nosotros son pequeños botones que se pulsan desde el exterior para recordarnos algo internamente. Y volver a ellos es el camino que estamos haciendo, que es que para volver a entender esas capacidades de esas realidades que surgen, que vienen a nuestra vida y se van porque son por tiempo, volver a ellos es volver a reconectar nosotros con esfuerzo, con responsabilidad de lo que estamos haciendo para entender que ese reloj va a ir avanzando, es volver nuevamente a casa. Pero a realizar el recorrido, pues es todo un desafío. Y ese es el entendimiento que muchos quizás no lo entienden y a veces tratan de vivir esa experiencia, pero la modifican a la realidad de otros, queriendo dar a entender de que es una experiencia única de contacto. No necesariamente. Es una experiencia de crecimiento personal y también tiene que ver a nivel colectivo. Muy bien explicado. Bueno, había una parte que era una cosa que me ha llamado también la atención, que era sobre la sanación de tu rodilla. ¿Puede ser? Sí, claro. No sé si lo podemos hacer ahora o ya... Claro, o sea, digamos, no, pero vos sabes que nosotros aquí, si nos ponemos a conversar, nos dan días, puesto que es un tema lindísimo, maravilloso. Claro, ¿no? Eso fue algo curioso. Más, Cindy aquí fue la que tuvo que lidiar. O sea, cuando uno se enferma, la pareja es la que tiene que lidiar con uno. O sea, uno es el muerto, prácticamente, con el que tiene que cargar. Y resulta que fue algo, bueno, simple y sencillamente que tenía un padecimiento en una rodilla. Usualmente me gustaba el fútbol, pero de tanto golpe y demás se me hizo una pequeña deformación en el hueso. Entonces ya me molestaba un poquito de la famosa rodilla, ¿no? Y resulta que ya pasado el tiempo le digo a Cindy, vieras que me está lastimando la rodilla, y por ahí habían llegado unos cuantos proyectos y me dice Cindy, pues ahí tenemos un poquito de recursos, ¿por qué no pregunta dónde se puede operar? Es una operación sencilla, no es nada curioso así de peligro, una artroscopía en la rodilla, 3 puntitos y listo. Fui a consultar
Ya le conversé con Cindy, mira, es una operación así, es muy sencilla, con los mejores especialistas, y resulta que planteamos el día, era una operación de un solo día, muy sencillo, y el médico me indica, el cirujano, que la operación dura media hora, pero que tienen que punzarme la columna para poderme poner anestesia de la mitad del cuerpo para abajo, ¿no? Casi esto se lo hacen a las mujeres cuando van a dar a luz, ¿no? Una pulsión lumbar, que es un tratamiento del día a día. Y él lo que me indicó fue que, bueno, que posiblemente por esa punción lumbar iba a perder un poco de líquido y dentro de 3 días me iba a sentir mejor. Bueno, eso fue lo que él decía. Una vez que pasó la operación y demás, ya vine yo a la casa y efectivamente el primer día me sentía de la rodilla bien, pero me empecé a sentir dolores de cabeza, visión borrosa, un poco de problemas de eso. El segundo día fue peor, no podía levantarme, me mareaba, no podía ver luz, eran unas jaquecas increíbles. El tercer día se fue acrecentando. Bueno, Cindy me decía, pero Ale, ¿qué le pasó en la rodilla? Yo no sé, no es la rodilla está bien, pero es que no soporto. Le dolía, digamos, mucho la cabeza, digamos, entonces obviamente no podía levantarse del todo, aunque sí podía generar movilidad en la rodilla, pero no era la rodilla el problema, era que él se sentía con fuertes dolores de cabeza. Entonces llamamos al médico, el médico nos pasó con el anestesiólogo ya se preocupó, dice, ¿cuándo tenés con esto? Entonces ya Alejandro le indicó, eso fue un lunes, y ya al viernes le dice, bueno, vea, esto solamente pasa en casos de 1 a 1000 personas, que es que, digamos, nosotros al inyectarle para poderle, digamos, poderle dormir las piernas para operarlo, por lo general ese agujerito que se hace en la espalda se cierra y no pasa nada, se sana, pero en el caso tuyo quedó abierto, entonces el líquido bajaba por la columna y se drenaba por ahí, ¿verdad? Sí, el asunto es que ya, digamos, eso fue día lunes, ya el día jueves yo me levanto o giro en la cama y veo que está la cama llena como de agua, como de sudor. Uh-huh. Y entonces me dice, Cindy, esto no es sudor, ¿qué es esto? Y entonces nos preocupamos y prácticamente se me estaba saliendo el aceite del carro, ¿no? y resulta que le dijimos al doctor, sí, no. Y entonces el anestesiólogo me dice, sí, es preocupante, esto no suele pasar, pero para arreglar esto tendríamos que sacarle sangre, inyectársela en la médula y esperar que esa sangre coagule haciendo un parche en el hueco, en el agujero que hay. Pero me dice, tenemos un problema grande, que esto puede ascender, este líquido se comunica con el cerebro, es el que envuelve el cerebro, baja por la espina, que si uno de estos coágulos se va para arriba, puedes tener un problema de, ¿cómo se llama? Un problema de un derrame o algo así, se puede alojar uno de estos coágulos en el cerebro y puede ser peligroso. Entonces, ya el viernes ya Alejandro me contó, entonces yo le dije, bueno, digámosle a Dios, ¿verdad? Porque lo que uno puede entender como ya aquí... El mismo médico me dice, vea Alejandro, me dice, ¿usted cree en milagros? ¿Se imagina que su médico le diga que sí cree en milagros? Por favor, yo estaba... Es que sí se preocupó mucho porque dice, no me ha pasado caso, si es un caso en el que tengo que intervenir nuevamente y no sé cómo me va a ir, ¿verdad? Entonces yo le decía a Alejandro, bueno, lo único que queda es pedirle a Dios y que nos ilumine porque ya aquí no está en nuestras manos. Alejandro sí estaba muy nervioso porque dice, uy, esto sí está grave, o sea, yo no quisiera pasar por alguna situación que era de la rodilla para pasar a otra situación secundaria y está bastante preocupado. En la noche me dice, bueno, hagamos una oración, de alguna manera yo voy a tratar de interiorizar y pedir por esta situación que me está pasando, yo no quiero ir realmente, y el sábado tenía que intervenir, entonces igual hicimos la oración y pedimos mucho, como la fe que nosotros tenemos, de discernimiento, de por favor que nos ayuden o algo que, ¿verdad? que de verdad lo que estaba pasando sí nos estaba preocupando. Entonces hicimos la oración juntos, él se duerme, yo me duermo
Yo voy a contar mi relato y ya él cuenta la parte de él, que es la parte más extraordinaria. Esa noche yo me veo en una playa, había luna llena, y donde yo voy caminando por la playa, ¿verdad? Un camino que me llevaba como a una casa de playa también, muy minimalista, muy bonito. Veo como una nave triangular en el cielo. Entonces yo en el sueño corro, trato de entrar a la casa, supuestamente estábamos alojados ahí, en esa casa era de vidrio, entonces abrí las puertas de vidrio hasta llegar a buscar a Alejandro. Salgo por la otra puerta de vidrio y Alejandro estaba observando hacia la playa, estaba como muy tranquilo, muy sereno observando la playa. Ese fue el sueño que yo tuve esa noche. Mientras que Alejandro estaba viviendo otra vivencia. Sí, bueno, en este caso fue curioso porque yo estaba dormido ahí y abro los ojos, me sentía muy mal, muy mareado, apesadumbrado, y cuando abrí los ojos vi un personaje de luz alrededor mío, o sea, estaba a la par mía, en la cama. Y cuando yo alzo la vista, veo que es una persona, bueno, que tiene que ver con esa descripción de los hermanos mayores tipo nórdicos, ¿no? Pero con una especie como de batón largo, como si fuera algo médico. Y yo cierro los ojos, no sabía si estaba dormido o despierto, no me sentía bien. Y cuando vuelvo a cerrar los ojos, inmediatamente veo que estoy como reclinado en una mesa de medio lado. Y cuando vuelvo a abrir los ojos, la persona que había visto frente a mi cama estaba frente a mí, pero ya era un lugar totalmente diferente, era un cubículo diferente totalmente, y era precisamente como si fuera ovalado, blanco, muy claro, y me di cuenta que dos personas más estaban atrás mío, volví a ver, y me dijeron que no volviera a ver, que siguiera tranquilo, que iba a sentir una especie de dolor como calor, y sí, claro, se sentía un calor tremendo en la espalda. Que de repente tenían unas pantallas donde ellos, digamos, pasaban algún tipo de instrumento o algo y en la pantalla iban viendo la posición de lo que estaban examinando. Entonces, Alejandro observó que había un ambiente como si el tipo como un quirófano, ¿verdad? Sí, claro. Entonces le indican que va a sentir un calor muy fuerte, donde ellos van a proyectar algo que va a sentir un calor muy fuerte. Entonces, ¿ahí qué pasa? Yo no sé si... No, esto, digamos, cuando yo empiezo a sentir este calor, la persona que está enfrente me dice que no tenga miedo, que nada más que respire profundo. Y entonces me hace ver en estas pantallas del frente que lo que pasó fue que esta aguja, cuando la pusieron en la médula, rasgó precisamente, digamos así, el forro de la médula, y lo que hizo fue como si fuese un bambú, lo rasgó en sentido longitudinal en varias partes. Entonces, que el líquido se estaba escapando por allí. Y que lo que estaban haciendo era cauterizando a lo largo precisamente este tipo de fuga para dejarlo cerrado. Ese era el calor que se sentía. Entonces, de un momento a otro me dijo que ya el trabajo había salido bien, que estaba bien hecho, que me iba a sentir mejor. Y entonces me puso su mano como a unos 40 centímetros de la cabeza. Yo sentí que me desvanecí y volví al dormitorio. Me desperté y estaba en el dormitorio, pero no sentí dolor de cabeza. Entonces alguien me llama y yo me despierto y me dice, vea, no sé por qué, pero siento un calor en la zona donde realmente ingresó la aguja, ¿verdad? Entonces yo me volteé para revisarle. Él estaba frío, pero solo en esa zona la tenía hirviendo, solo en esa zona. Y entonces se sentó, se levantó y se fue a comprar el pan como si nada. Sí, en la mañana. O sea, en la mañana yo dije, ¿qué pasó ahí? ¿Qué claro, eso? sí, digamos, eso, ya me siento bien, me dice. Eso fue extraño, porque eso fue al amanecer. Esa experiencia, cuando yo abrí los ojos, ya era de madrugada, estaba pasando de la oscuridad a la claridad, ya los pájaros estaban sonando y demás, cantando. Y yo le dije, Corda, me siento bien, no me lo voy a creer, me siento bien. El dolor de cabeza. No puedo ver bien. Y yo me sentaba en la cama y digo, ¿será que me levanto? Y me levanto y me siento bien. Es que no podía ni siquiera dar vuelta en la cama. Me mareaba, me daba náuseas, todo era terrible. Y entonces digo, no puede ser, voy a ir a comprar el pan. Y claro, a las 5:30 de la mañana acá era el primero que estaba en la panadería, ¿no?
comprando el pan y yo, ¿qué es esta maravilla? digamos, porque acá es una zona muy bonita, entonces uno va caminando, pasa por la panadería, se devuelve, entonces se ve la montaña y todo. Yo dije, pero este muchacho no le duele la cabeza, camina perfectamente, y entonces ya vino, desayunó, llamó al médico y le dice, vea, no me va a creer, pero voy a venir, ya está. Entonces es una experiencia que uno dice, wow, ¿verdad? A mí me duele mucho a veces cuando nos llaman personas que nos siguen en Ciales y nos dicen, bueno, ¿cuál fue la oración que aplicaron? Porque yo la necesito, estoy pasando por una situación, un familiar está pasando por una situación, ¿cuál es la oración que aplicaron? Porque yo necesito. Y bueno, hay que entender que todo esto es un proceso que a todas las personas, de acuerdo a su experiencia, no todas las experiencias son iguales. Pero bueno, si hay una intención en nuestro corazón de querer buscar que algo se manifieste para que nos guíe en este camino, pues que se haga posible, pues solamente con la intención de la propia persona. Entonces, es muy bonito porque Alejandro creó la intención en su oración. Vive esta experiencia y él la narra porque es de acuerdo, acorde a cómo él vive, cree y ha vivido sus experiencias en la vida. Para otra persona será de otra forma. Pero aquí lo importante es crear la intención como el corazón de que Dios realmente, como ese ser creador importante en nuestra vida, nos dé la fe suficiente para poder transformarla, si es que eso así lo merita, ¿verdad? Porque es una transformación. Entonces, es una experiencia que Alejandro relata, al papá también le pasa, pero es una situación que también me parece muy curiosa porque el papá no cree absolutamente en nada de estos temas, más bien los escucha y todo, pero no tiene nada que ver con el asunto. Pero a él se le había aparecido una especie de bolita en la muñeca, tenía que operarse el día que estaba realmente preocupado, no quería ir porque a él no le gustan las intervenciones y demás, y dice que tiene un sueño que un ser de estos le agarra la mano y le hace algo y cuando él se da cuenta y se despierta ya no estaba la bolita. Va al hospital y todo, ves que ya no me apareció, ya lo que ustedes me querían quitar ya no está, y de verdad ya no la tenía. Entonces, depende de la creencia, no sé si depende de la creencia, pero sí hay una intención en la que nosotros llamamos. Eso es lo que creemos realmente, Julio, es que nosotros tenemos que llenarnos de una convicción, de una intención y lanzar nuestro pensamiento como una onda electromagnética, como una onda de radio, lanzarla como una emisión y esta emisión va a encontrar su similar y la va a traer. Si realmente nosotros tenemos algún tipo de situación por resolver, tratar de visualizar la solución y enviarla. Esta buscará a su afín y volverá a nosotros. Pero hacerlo repetidamente, con convicción, con fuerza, con deseo, ¿no? Con agradecimiento, que cuando haya adversidad, decir, mira, esto me está haciendo más fuerte. Gracias por esta situación porque he encontrado una fortaleza mayor a la que yo pensé que tenía. Así que voy a superar esta situación y voy a aprender mejor de todo esto. ¿Ves? Entonces, encontrar la fortaleza en la adversidad, porque la adversidad no pretende que nos hundamos, lo que pretende es que surjamos y reconozcamos al ser más fuerte que nosotros somos y que no nos hemos dado cuenta que está ahí. Se lo voy a decir a mi mujer, pero que le va a venir muy bien. Hay algo muy lindo que decía este compañero Germán. Él siempre decía, en sus oraciones decía, seres que mi mente no recuerda, pero que mi corazón no olvida. Los estoy reencontrando día a día en esta vida. Y es entender que cada uno de nosotros hemos estado como energía, como un principio, como potencia de un propósito y nos reencontramos nuevamente. Por eso es que hay personas que las vemos una vez y creemos que las conocemos de toda la vida. Y yo siento que es ir potenciando esto porque la humanidad no somos elementos individuales, somos un conjunto, somos realmente hermanos. Y en este momento que lo necesitamos más precisamente darnos cuenta que no podemos afectarnos una mano porque es parte de nuestro cuerpo, no podemos afectar a nuestro pie porque es parte de nuestro cuerpo, somos todos uno. Y que esta unidad sea precisamente la que guíe el futuro de esta humanidad desde el amor, desde la fraternidad
y desde la comprensión, porque ya no es hora de separar por ninguna creencia, es hora de unirnos por las vivencias, que somos una humanidad. Y Julio, realmente desde que nos vimos, yo creo que la energía que llevas, no, yo creo que ni te das cuenta. Es una energía súper elevada que va más allá. Yo lo primero que le dije a Alejandro, este muchacho es un ángel caído, caído que regresarlo, ¿verdad? Sí, me dice Cindy, pero Julio es un ángel, él no se ha dado cuenta de lo que es. Y yo le digo, mira, todos nos vamos dando cuenta de qué es lo que somos en el proceso. Y esto es lo bonito, de que estamos viviendo una experiencia, como me indican a mí a veces, ¿no? Me dicen, pero nosotros ¿qué somos? Y somos seres imperfectamente perfectos en retorno a la casa. Así que eso somos, personas comunes y corrientes, con nuestras cosas por resolver, unos aquí, otros allá, pero tenemos exactamente la esencia de las estrellas y del universo que nos ha creado y un plan en el cual tenemos que retornar y tenemos ayuda. No estamos solos en esto. Sí, y hay obstáculos también, y hay momentos difíciles, hay momentos de pausa, hay momentos de iluminación. Entonces, disfrutemos cada momento. Creo que cada alma sabe cuál es su propósito. Muchas veces influimos para despertar conciencia en otros, o muchas veces también somos observadores de la realidad, que cada uno en su alma sabrá cuál es ese propósito, pero que realmente los une es el cariño y el amor. Si hacemos las cosas bien, un buen propósito, vamos a ir cambiando la realidad y vamos a ir creando esta realidad como siempre la hemos creado. Así es. Al final siempre me hace llorar, yo no sé cómo lo haces. No, pero qué bonito, qué bonito. Realmente, como te digo, hay nuestro recuerdo, nuestro encuentro. Creo que la vida pone cosas lindísimas y tenemos que saber que hay reencuentros maravillosos, y el principal reencuentro es saber que tenemos un sentido, un propósito en nuestra vida. Cuando esto empieza a llegar a nosotros, nos damos cuenta que no somos seres aislados en un planeta alejado, en una estrella por allá perdida, no. Todo tiene un sentido, tiene un propósito, y vamos juntos encontrando ese destino, como te digo, en conjunto, como humanidad. Así es. Gracias, Julio, por todo, de verdad, por este tiempo. A vosotros, a vosotros.